Bien, he puesto para precaución grabar esta sesión. Les voy a pasar todo lo de hoy día a su WhatsApp, pero ya le he puesto en el Classroom, ¿ya? Bien, hemos empezado ayer con definición de la química, ¿ya? Sabemos que la química es una ciencia. Entonces, es una ciencia que estudia la estructura y composición de la materia. Eso es lo fundamental de la definición de la química. Estudia la estructura y composición de la materia, así como las transformaciones que experimentan las variaciones de energía que acompañan a dichas transformaciones. Nos referimos a los cambios de estado, su punto de fusión, ebullición, la forma de combinarse, etc., ¿no? Bien, después hemos visto la importancia de la química. ¿Por qué es importante la química? La química es importante porque sirve para establecer, para satisfacer las necesidades humanas en diferentes áreas o campos de actividad, ¿sí? Hemos mostrado que es importante, por ejemplo, si ponemos en el campo de la metalurgia, ¿qué ocurre con los países que tienen la siderurgia adelantada? ¿Sí? He estado en Taiwán haciendo una pasantía y me ha tocado ver lo que es China Steel Corporation en allí. O sea, es una empresa dedicada a la producción de acero de todo tipo, ¿sí? Entonces, estos chinitos no tienen yacimientos de hierro. Hay veces nuestro material viaja hasta allí, ¿sí? O sea, compran de todo el mundo hierro y lo tratan. El hierro está inicialmente como un óxido, la hematita, que es un óxido férrico, hierro 2, oxígeno 3. Eso lo tratan ellos allí en altos hornos, o sea, son unos hornos bastante grandes, en los cuales los transforman con la ayuda del carbón en un hierro impuro. Ese hierro impuro lo purifican y sacan el acero. Ese acero nos viene a nosotros de vuelta con forma de planchones, hierros angulares, hierros de construcción, hierros redondos, tochos, etc., ¿no? Una vez que llega a la parte de América, empiezan a ser transformados en diferentes artículos, ¿no? Desde vehículos, cocinas, refrigeradores, una serie de artículos que son componentes de hierro. Entonces, es importante la química. Si no conociésemos la química, sus propiedades del hierro, no hubiésemos logrado llegar a lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Entonces, es importante. Bien, después tenemos la división de la química, ¿no? La química hemos dicho que se divide fundamentalmente en los siguientes aspectos. Tenemos la química general, es la que estudia todos los principios y propiedades que rigen todas las ramas de la química. O sea, tenemos ahí todas normas, leyes, principios, fundamentos, etc., ¿no? Esa es la química general. La química descriptiva estudia cómo obtener una sustancia pura, ¿sí? Ya, cómo obtener una sustancia pura. Está compuesta con química inorgánica que estudia las sustancias inanimadas, o sea, que estudia todo lo que son los metales, fundamentalmente metales pesosos y no pesosos, ¿no? ¿Ya? Y tenemos ahí cómo podemos obtener, por ejemplo, como les decía, el hierro, cómo podemos obtener el estaño, cómo podemos obtener el cobre, cómo podemos obtener el potasio, ahora que estamos
en la parte de la implementación y instalación de estas plantas de litio, carbonato de litio, baterías de litio, que es importante para el desarrollo de nuestro país y del mundo, ¿no? La otra parte de la química descriptiva es la química orgánica, que estudia las sustancias que contienen carbono, o sea, todos los hidrocarburos, ¿no? A partir de todos los derivados del petróleo, ¿sí? Incluimos al gas natural, ¿sí? Y sus derivados, ¿no? La química aplicada es la parte de la química que se relaciona con otras ciencias, ¿ya? Ejemplo, la metalurgia, la bioquímica, fisicoquímica, petroquímica, geoquímica, etc. Luego tenemos la química analítica. En la química analítica nosotros aprendemos o estudiamos las técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias. Esta química analítica se divide en química cualitativa, que estudia las técnicas para identificar una determinada sustancia. Entonces, yo puedo en el curso decir, yo tengo acá señoritas de 17 años, o jóvenes de 16 años, hay algunos que son muy jovencitos, ¿sí? Si identificamos, yo digo, en el curso existen señoritas de 17 años, unos 40 estudiantes, mujeres de 17 años, ¿ya? He identificado, esa es la cuantitativa. Y en forma cuantitativa ya especifico cuánto es. Entre esas 40 hay una Bianca, una Jocelyn, ¿sí? ¿Ya? Pero digamos, la señorita Bianca tiene 17 años, mide 1,60, pesa 52 kilos, tiene cabellos rubios, ojos celestes. Entonces ya estoy cuantificando, diciendo cómo es, ¿no? A eso se dedica. Entonces, en el comienzo identifico cuántas mujeres de 17 años hay, y en la segunda parte ya especifico cómo es, ¿no? Ya hemos entrado a lo que es materia. Lo que está con los ojos es lo más importante. Masa y ocupa un lugar en el espacio. O sea, materia es todo lo que podemos imaginar, ¿sí? Tenemos puntabolas, libros, cocinas, autos, aviones, computadoras, todo lo que tenemos en casa, ¿no? Es hecho de materia. Y nosotros mismos somos materia. Nosotros mismos somos materia. Jóvenes, aquellos que no pueden acceder a la ciencia. Bien, luego hemos continuado con cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia ocurren cuando un cuerpo, por acción del calor, o sea, incremento del calor o por la pérdida de calor, pasa de un estado a otro. Hemos dicho que la fusión, cuando pasamos del estado sólido al líquido, eso al calentar un cuerpo, ¿sí? Pues si nosotros ponemos un trozo de hielo en una olla, lo ponemos en la cocina, con la acción del fuego, se va a transformar en líquido. Seguimos calentando esto, va a venir el fenómeno, el cambio de estado de vaporización. O sea, cuando pasamos de ese estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Eso al calentar el líquido hasta su punto de ebullición. Entonces, si nosotros llegamos arriba de 85 grados centígrados, el agua empieza a burbujear y se va a desprender las moléculas de agua en forma gaseosa hacia el ambiente. O sea, estamos pasando de un estado líquido a un estado gaseoso. La sublimación es cuando pasamos del estado sólido directamente al estado gaseoso.
¿sí? O sea, algunos metales que pasan directamente es el caso del yodo, por ejemplo. Lo calentamos al yodo, pasa directamente a gas, ¿sí? Entonces, el zinc es otro elemento que también nos ocurre eso, ¿no? El zinc, en el momento que estamos transformando de óxido de zinc a zinc con carbón, llega el momento de llegar al zinc al estado líquido, inmediatamente pasa al estado gaseoso y nosotros tenemos que condensarlo, o sea, enfriarlo para que vuelva al estado líquido, ¿sí? Así obtenemos nosotros zinc. Pasamos de lo gaseoso al estado líquido también, ¿sí? La solidificación, cuando estamos en estado líquido, lo congelamos, ¿no es cierto? Nosotros queremos hacer los cubitos de hielo en un refrigerador, ponemos agua en los recipientes para cubitos, lo metemos al refrigerador y el refrigerador está a baja temperatura y en una media hora ya está convertido en sólido, ¿no? Esto pues reforza un poquito más. Estados de la materia es el punto macroscópico, o sea, lo que podemos vernos, ¿no? Lo podemos ver y podemos sentir. El sólido, en estado sólido o cristalino, los cuerpos tienen forma definida y volumen propio, ¿sí? El sólido tiene la forma definida y volumen propio. Se caracteriza por su rigidez, dureza, falta de fluidez, no se mueve, ¿sí? El líquido, el líquido, en el estado líquido los cuerpos tienen volumen propio y adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Se adaptan. Si coloco agua en una botella, adquiere la forma de la botella. Si lo pongo en un vaso, adquiere la forma del vaso, ¿sí? Si lo colocamos nosotros en un globito como en carnaval, si inflamos globos con agua, adquiere la forma del globo, ¿sí? De acuerdo a sus características de ese globito, ¿no? Se caracteriza por tener una superficie libre, horizontal, determinada por la gravedad. Si nosotros ponemos en un vaso de cristal la mitad de una gaseosa, por ejemplo Coca-Cola, ¿sí? Vamos a ver, hay una parte inferior de color negro y separada por una línea horizontal debido a las fuerzas gravitacionales, ¿no? ¿Ya? El estado gaseoso. En el estado gaseoso los cuerpos no tienen forma ni volumen propio. Los gases tienen la propiedad de expandirse hasta el infinito y pueden comprimirse cuando se aplica una fuerza externa. Ya hemos comentado ayer lo del gas lacrimógeno, ¿no? Estados de la materia desde el punto de vista microscópico, ¿ya? Cuando hablamos del punto de vista microscópico, tenemos que ver el movimiento molecular, el grado de orden y la cohesividad, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista molecular se conocen tres movimientos. Estamos hablando del punto de vista microscópico, al verlo a microscopio. Estos tres movimientos son el traslacional, el rotacional y el vibracional. El momento vibracional es el momento que realizan los átomos de una molécula acercando o alejándose de sus centros, ¿no? O sea, pero no se mueven, están vibrando. En los sólidos, el movimiento vibracional es el movimiento. Entonces, el sólido no se mueve, está vibrando, ¿sí? Nosotros, si tuviésemos un detector de vibración, estamos vibrando constantemente, ¿no? El movimiento traslacional es el movimiento que tienen las moléculas, las cuales les permiten cambiar de posición de un lugar a otro. Hay veces con pocas probabilidades de volver al lugar inicial, ¿sí? En el estado líquido, el movimiento translacional tiene una importancia mayor, ¿sí? Vemos ahí cómo se va cambiando de forma, se puede trasladar de un lugar a otro.
En el estado gaseoso se tiene a la traslación como el movimiento más importante de las moléculas, ¿sí? Entonces, en acá es un movimiento caótico que nos permite que el gas escape, ¿no?, de forma infinita. Desde el punto de vista, seguimos en la parte microscópica, desde el punto de vista del grado de orden y distancia intermolecular, los sólidos forman estructuras cristalinas fijas y determinadas, ¿sí? A este estado se denomina estado cristalino, tiene un ordenamiento regular de los átomos o moléculas según la figura patrón. Ayer hemos visto estructuras en las cuales mostrábamos que el sólido se acomoda en forma ordenadita, ¿sí? Por eso tenemos los cuerpos rígidos, sólidos, que conocemos. En los líquidos y gases tenemos un desorden completo, ¿no? Por eso se van deformando, ¿no? Por eso lo presentan formas cristalinas regulares. Desde el punto de vista de la cohesividad, siempre hablando del mundo de aspecto microscópico, ¿no? La cohesividad es una propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse unidos entre sí, debido a la interacción de las fuerzas de diferente ángulo. Debido a la gran fuerza de atracción molecular existente en el estado sólido, hace que las moléculas conserven su forma cristalina original. Por eso tienen rigidez y dureza. Entonces, la atracción molecular que existe en los cuerpos sólidos hace que éstas no se deformen, hace que mantengan su forma inicial, ¿sí? Entonces, bien, continuaremos. Jóvenes, les recomiendo que con tiempo les mando el link y puedan ingresar a eso, ¿no? Antes de empezar la clase me indican que si no pueden ingresar, pero es fácil, copian el link e ingresan, ¿no? Bien, estamos hablando de la cohesividad. Los sólidos tienen una alta atracción, fuerza de atracción molecular. Los líquidos tienen una atracción más débil que los sólidos, ¿sí? Por lo cual no tienen una forma propia. Se evaporan fácilmente y pueden fluir, ¿sí? O sea, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Si lo echamos en el piso, estos se desparraman, digamos, ¿no? Bien, en los gases la atracción molecular es extremadamente débil, por tanto no tienen ni forma ni volumen propio. Propiedades físicas de la materia. Hemos indicado las propiedades físicas de la materia en el aspecto físico. Es una característica que puede ser observada en materia sin que este cambie su identidad química, no cambia su composición química. Ayer hemos visto el ejemplo de que al cortar un papel, los dos pedazos siguen siendo papel, no han cambiado de composición química, ¿sí? Tenemos una plastilina, agarramos, al comienzo en una vasita, pero después lo puedo formar en diferentes formas que yo quiero, pero sigue siendo plastilina, no cambia de... Sí. Si yo... Ay, me falta una cosa. Si yo preparo una tacita de café, yo puedo decir que esto está dulce o está apacalla, vamos, sin dulce. Entonces yo pruebo la otra prueba, pero sigue siendo nuestro café, ¿no? No ha cambiado de composición.
Propiedades químicas de la materia. En acá tenemos un cambio químico, o sea, la condición inicial no es igual a la condición final. Si yo coloco, por ejemplo, un yeso, una piecita de yeso, lo dejo fuera de la casa y lo dejo a la inclemencia del ambiente, del sol y el frío de la noche. En una semana vamos a ver que esa piecita de hielo adquiere una coloración naranja, o sea, empieza a oxidarse. O sea, de lo que era hielo como elemento metálico pasa a convertirse en su superficie exteriormente en un óxido físico, hielo 2, oxígeno 3, ¿sí? Acompañado de dos moléculas de agua. Es lo que vemos en las piecitas de hielo. Esto se va consumiendo hasta que el hielo desaparece y tenemos nuevamente al hielo como mineral, ¿no? Como un óxido físico. Luego hemos visto las propiedades intensivas. Y cuando hablamos de propiedades intensivas, indicamos que estas no dependen de la cantidad de materia. Tenemos la densidad, hemos indicado que yo puedo medir la densidad. Si saco un vaso de agua de Titicaca, mido su densidad y veo que es aproximadamente 1. Si lo coloco en un tuzil y mido su densidad, sigue siendo 1. ¿Sí? Y si acaso me voy en un bote hasta la mitad del lago, mido su densidad, sigue siendo aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, no depende de la cantidad de materia. Propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia o el tamaño del cuerpo. El volumen, la presión, la masa, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí hemos visto sistema. Hemos dicho que es una porción del universo sometido a investigación o estudio. El sistema se divide en 3. Se clasifica en 3 sistemas. El sistema abierto se denomina aquel que intercambia materia y energía con el medio ambiente. Hemos puesto como ejemplo la combustión de carbón, ¿sí? En el cual al quemarlo generamos calor que está yendo a los alrededores y además generamos SO2, que es la materia que está yendo a la atmósfera, ¿no? O sea, estamos intercambiando calor y materia con el medio ambiente que nos rodea. El sistema cerrado se llama sistema cerrado a aquel sistema que intercambia energía y masa y materia con el medio ambiente. Sistema aislado. Ese sistema hipotético, ¿sí? Que es un sistema abandonado que no intercambia materia ni energía con el medio ambiente. Bien, esto ya es una ayuda a memoria que tenemos jóvenes que nos va a permitir recordar. Son 3 páginas acá que los puedo cargar al celular y en todo momento ir repasando esto. Al estar transportándonos a casa en minibús o al estar descansando, podemos nosotros empezar a memorizar y analizar por qué tenemos esa definición. Bien, espérenme 2 minutitos, vamos a continuar con la parte correspondiente a lo que nos falta para esta primera parte, ¿ya? Diapositivas. PowerPoint.
Habíamos quedado en este punto. Vamos a lo que es definir fase. Fase se define fase como a todo material homogéneo. Hay un método ahí, jóvenes. Disculpen. Homogéneo y uniforme en toda la extensión de la palabra. No solo en su composición física, sino también en su estado físico. Los sistemas, de acuerdo al número de fases, pueden ser homogéneos y heterogéneos. Un sistema homogéneo se denomina sistema homogéneo a aquel sistema conformado por una sola fase, ¿sí? Por ejemplo, el aire es una fase gaseosa que está compuesta de nitrógeno, oxígeno, argón, etc., ¿no? La disolución del agua, ¿sí? La arena, ¿sí? El aceite, etc., ¿no? Un sistema heterogéneo es aquel sistema que presenta dos o más fases. Por ejemplo, agua y arena, hielo y vapor de agua, hielo y agua líquida, agua y aceite, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Sustancia. Denominamos sustancia a un sistema de por lo menos dos componentes, los cuales pueden intervenir en diferentes proporciones. En una sustancia, las proporciones son conocidas y los componentes reconocibles, ¿ya? Los componentes puros que conforman una sustancia se pueden separar de un cuerpo por medios físicos. Por ejemplo, ¿ya? He puesto el ejemplo del agua azucarada. Y puedo colocar en esto 90% de agua, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto por medios físicos, por ejemplo, por el calentamiento, yo puedo separar el azúcar del agua, ¿no? Entonces, es una sustancia, ¿no? Vamos a ver esto. Sustancia pura. Sustancia pura es aquel sistema homogéneo que consta de un solo componente, el cual tiene una composición fija, definida y reconocible en cualquier situación. Por ejemplo, la sacarosa, el azúcar es carbono 12, oxígeno 11 y hidrógeno 22, cuya composición en peso es 42% de carbono, 52% de oxígeno, 6% de hidrógeno. Otra es el agua que es hidrógeno 2, oxígeno, cuya opción es 89% de oxígeno y 11% de hidrógeno. En general, una sustancia pura parece representada por medio de una fórmula molecular, ¿sí? Bien, vamos a hacer ejemplos. En mi pizarrita acabaré estas diapositivas más y vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, mezcla. Ya, cuando hablamos de mezcla, es la unión física formada por la agregación, ¿ya?, de dos o más sustancias simples o compuestas en proporciones variables de peso, donde no hay un cambio profundo en las propiedades de las sustancias que intervienen en la mezcla, ¿sí? Entonces yo puedo acá fácilmente hacer cambios en lo que es la composición. Yo puedo poner 5 gramos de hielo y 5 gramos de azúcar, ¿sí? Entonces he elegido hielo y azúcar. Bueno, para la siguiente semana voy a conseguir estos materiales y vamos a ver que con la ayuda del demás, esta mezcla de 5 gramos de hielo y azúcar los puedo separar, ¿sí? El hielo atrae el hielo es extraído por el imán y el azúcar se queda. Entonces,
Puedo hacer una mezcla de diferentes proporciones, puedo colocar 1 gramo de hierro y 9 de azúcar, o 9 de hierro y 1 de azúcar. Entonces, puedo separarlos ambos con un imán. Y vemos que no cambian su forma, su color, su estructura electrónica. En acá no hay intercambio de energía. Y se pueden separar por medios mecánicos o físicos. En cambio, la combinación es la unión de dos o más sustancias simples o compuestas en proporciones fijas de peso, produciendo un cambio profundo en la naturaleza íntima de las sustancias que lo contienen. ¿Qué dice este concepto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el anterior hemos mezclado en cualquier cantidad, en cualquier proporción, el hierro y el azufre. Pero esta vez yo voy a mezclar el azufre y el hierro de acuerdo a sus pesos atómicos. El azufre pesa 32 y el hierro 56. Al mezclarlo voy a obtener un sulfuro pesoso que tiene un peso atómico de 88. ¿Sí? Sí, pero para que ocurra este fenómeno, yo necesito energía, necesito darle calor, una cierta temperatura para unirlo a estos dos elementos y formar el sulfuro de hielo con una determinada presión y en un ambiente adecuado. ¿Sí? Es una combinación. Acá vamos a hacer las diferencias que existen entre fase y combinación. ¿Sí? Fase y combinación. Ya, en acá vamos a indicar desde el punto de vista de mezcla y combinación. En el punto 1, el cambio superficial de las propiedades. Cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Eso es una mezcla. En cambio, en una combinación, cambio profundo de las propiedades físicas y químicas diferentes. O sea, voy a tener un cambio total. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo podemos colocar? Por ejemplo, el carbón. Yo no muevo el carbón, ¿sí? O el carbón en trocitos. Lo dejo al ambiente, que está compuesto de oxígeno, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. El carbón sigue siendo carbón y el oxígeno que los rodea sigue siendo oxígeno. Pero si yo enciendo ese carbón, le doy un encendido, le doy energía, ¿sí? ¿Qué pasa con el carbón? El carbón nos genera más energía por la acción del fuego y la acción del oxígeno presente. Entonces generamos un cambio de forma. Ese carbón que era sólido inicialmente se transforma en ceniza y genera un gas que será anhídrido carbónico. ¿Sí? Bien, en la mezcla, en el punto 2, no se forma una nueva sustancia. ¿Sí? Hemos dicho, si yo pongo el carbón a la intemperie, sigue siendo carbón, no pasa nada. Pero si le aumento calor, estoy formando una combinación de carbón y oxígeno, ¿sí? Con una cierta cantidad de energía, se forma una nueva sustancia. Formamos el anhídrido carbónico. ¿Sí? 3. En la mezcla podemos mezclar, hemos dicho, el hierro y el azufre en diferentes proporciones. 10% de hierro, 90 de azufre, 90 de azufre desde hierro, 50 de azufre, 50 de hierro. Entonces, los mezclo, porque sé que después los puedo separar fácilmente. En la combinación se forma una nueva, en la combinación se unen en proporciones fijas y definidas. Estamos en el punto 3. Entonces, si yo mezclo esta vez azufre, 32 gramos de azufre con 56 gramos de hierro, ¿no?
puedo obtener un sulfuro de hierro con 88 gramos como peso molecular, ¿sí? Eso está indicando. En una combinación las proporciones son fijas y definidas, ¿ya? El punto 4. No hay intercambio de energía grande. Cuando hago una mezcla, no, quién sabe, por fricción se me va a generar un poquito de energía, pero no existe un cambio de energía grande. En cambio, en la combinación para formar el sulfuro de hierro, yo necesito una temperatura bastante grande. Necesito transformar al hierro en líquido, ¿sí? Eso necesita llegar hasta 1530 grados centígrados y agregarle azufre, ¿sí? Agregarle así, insuflar el azufre para que se forme el sulfuro de cobre, ferroso, ¿no? Esto requiere un cambio de energía grande, en el caso del hierro, ¿no? Necesitamos, al llegar a esa temperatura, una gran energía. 5. En la mezcla se pueden separar por medios físicos o mecánicos, ¿sí? Hemos dicho que puedo utilizar la propiedad de magnetismo para separar el hierro del azufre, ¿sí? Entonces, si yo pongo 8 bolitas de cristal y 2 bolitas de hierro, las mezclo en una cajita y acerco un imán, voy a bajar solamente las bolitas de hierro, ¿sí? Y las bolitas de cristal se van a quedar, ¿sí? Voy a preparar también para la siguiente semana, mostrar todos estos, cómo hacemos la diferencia de mezcla y combinación. 5. Ya cuando hago una mezcla con el hierro y el azufre a una alta temperatura, ya se me forma un sulfuro de hierro, que no lo puedo separar por medios químicos y físicos. Tengo que hacer un proceso de refinación a alta temperatura para eliminar el azufre. En este caso yo puedo eliminar el azufre insuflando oxígeno. Y vemos que el azufre tiene mayor afinidad por el oxígeno que el hierro, entonces se forma el CO2 que se sale en forma gaseosa. Bien. Vamos a... La mezcla es un cambio temporal. Lo puedo mezclar y lo puedo separar en un momento. En cambio, la combinación es un cambio permanente, ¿sí? Entonces ya no puedo, por medios físicos y mecánicos, retornar a lo que hace forma original. Bien, en acá tenemos el peso, la masa, el peso y el volumen, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿sí? El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo, ¿sí? Lo representamos como m. El peso lo representamos como m multiplicado por la gravedad. El volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo, ¿sí? Podemos medir nosotros el volumen por unidades de volumen, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 decímetro cúbico, ¿sí? Bien, hasta ahí hemos llegado con eso. Hagamos algunos, continúo acá la parte de notación científica. ¿Qué más tengo acá? A ver, un ratito. Tengo la notación científica, las cifras significativas, enseguida vamos a ver,
y la parte de lo que es los factores de conversión, o sea, sistemas de unidades, ¿no? Unidades de longitud, unidades de volumen, etc. 2 minutitos, voy a traer el archivo correspondiente a... He preparado un problema de factores de conversión. Vamos a hacer una repasadita parcial de esto, porque ustedes ya conocen. Les voy a pasar para la siguiente semana en el resumen que voy a preparar todas estas partes de lo que son los factores de conversión de longitud, masa y volumen, ¿no? 2 minutitos jóvenes. Voy a hacer compresión. Bien. ¿Sabes cuando hay botellas de plástico? ¿Plástico? Sí, necesito, pero como, o sea, como conos. No, ahorita espera un cachito. Cosa aquí. Botellas de plástico. Aquí hay. Aquí hay, Cris. Sí, aquí hay, ya está. Uno, aquí hay uno. ¿Aquí lo voy a continuar? Sí, sí. Ya, hay. Ya. Ya, cachito. Bien. Vamos a ver ahora lo que es la notación científica y las cifras significativas, ¿sabes? Es lo que vamos a ver en este instante. Ya. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, si yo escribo acá esta cantidad, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Pongamos 2.34. A ver, vamos a ver. Aquí yo tengo una cantidad sumamente grande, ¿cierto? Entonces, esta cantidad yo la puedo escribir en forma científica de la siguiente manera. Yo puedo colocar 2.341 por 10. Acá no puedo hacer esto. Lo voy a hacer esto de esta forma. Esto lo puedo escribir con 2.341
10, 3, 6, 9, 12, 15. A la 15, ¿sí? Ambos son iguales. Entonces, aquí la notación científica y las cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo cuando se da un examen, ¿sí? Si un estudiante saca una nota final, y cuenta puntos es, ¿sí? Entonces la computadora, la que tenemos informático, al final la nota, la 50.7. Este es el redondeo que se hace de las siglas significativas, me transforma en 51, ¿sí? 51.0. Estamos nosotros transformando aquello que es mayor que 50.5 lo transformamos en 51, ¿sí? Así podemos hacer nosotros el número pi, el número pi. El número pi es igual a 3.1416. Hay una serie de números que comprenden el pi, ¿sí? Entonces nosotros los redondeamos para hacer el pi a 3.14. ¿Sí? Solamente utilizamos este 13.14, ¿sí? Bien, ahora veamos algo de lo que son los factores de conversión. Voy a colocar algunas cositas acá que ustedes no van a veamos acá. ¿Ya? Entonces, acá voy a vamos a colocar pongamos por ejemplo ya, y van a ayudar ustedes para poder a ver, vamos a hacer un ejemplo de unidades de longitud enseguida, ¿ya? Un ejemplo de factores de conversión. Entonces, si hablamos en el campo de lo que son la longitud, por ejemplo, está poniendo muy pisadito, pero por ejemplo, si vemos nosotros las unidades de longitud, voy a colocar acá, solamente longitud. Longitud. Por ejemplo, pongamos esto, vamos a utilizar. Conocemos nosotros
yo digo 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar esto a milímetros, debo conocer inicialmente su equivalente en metros, ¿cierto? Entonces, si yo quiero transformar a metros, yo tengo que hacer 3 por 1000. Y voy a tener acá 6000 metros. ¿Qué hemos hecho acá? Acá hemos buscado un factor de conversión que nos indica que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Si yo quiero pasar a esto, hemos pasado inicialmente de kilómetros a metros. Si yo quiero pasar ahora a centímetros, entonces yo voy a multiplicar estos 3000 metros por 100 y voy a tener 300.000 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estoy transformando de metros a centímetros. Estoy haciendo el factor de conversión que 1 metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? 100 centímetros. Podemos, a ver, hay un problema si me alcanza el tiempo. Hay un problema en el cual podemos transformar, por ejemplo, yo tengo acá, pongamos, un quintal, ¿ya? Yo lo quiero llevar hasta gramos. ¿Sí? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Sí? Entonces, inicialmente, yo voy a agarrar este quintal y lo voy a transformar en las hojas. ¿Sí? Entonces, si yo conozco este quintal, lo voy a multiplicar. Perdón, no sé. Este quintal lo voy a multiplicar por 4. Voy a tener 4 hojas. ¿Qué hemos hecho acá? Estamos nosotros transformando, estamos indicando un quintal equivale a 4 hojas. No está bien esto. Equivale a 4 hojas. ¿Ya? Ahora voy a continuar con mi transformación. Yo voy acá y quiero transformar azobas, estas 4 azobas, los voy a transformar a, perdón, no, sí, los voy a transformar a libras, ¿ya? Entonces, una azoba tiene 25 libras, o sea, voy a tener acá 100 libras. ¿Qué estamos haciendo acá? Se transforman de acá hasta acá, conociendo que una libra equivale
Perdón. Estamos indicando que una arroba equivale a 25 litros. 25 litros, ¿ya? Ahora continuamos. Voy a saber ahora que estas 100 libras, una libra pesa, voy a colocar esto, 454, pero es 453 y algo, ¿cierto? Voy a poner 454 y voy a tener acá ¿qué hemos hecho acá? Estoy transformando de libras a gramos. ¿Qué estoy indicando? Una libra equivale a gramos, ¿sí? Entonces son los factores de conversión. Puede ser con longitud, puede ser con peso, puede ser con volumen, etc. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Antes de entrar al problema. Jóvenes. Sí, Inge. Sí, Inge. sí, Inge. Oye, esto sí, bueno. Han entendido lo que he hecho, ¿no? Entonces voy a llamar a la Entonces, jóvenes, están viendo que es importante que conozcan los factores de conversión. Les voy a pasar una lista de factores de conversión para poder emplear nosotros posteriormente. El problema con el volumen de la compra Bien, vamos a hacer el siguiente problema. Lo que quiero es que aprendan a plantearse el problema. ¿No? En acá nos indica, se dispone de un horno de forma esférica con un diámetro externo igual a 80 centímetros, revestido con dos capas aislantes de adentro a afuera. El primer revestimiento está formado por ladrillos de refractario, o sea, lo que está en azul, con un espesor de 4 pulgadas. Y el segundo conformado por un ladrillo de arcilla refractaria de un sexto de pie. ¿Sí? Entonces yo debo calcular el volumen de aire concentrado o contenido en el horno en hectolitros, luego de introducir un cilindro, el cilindro rojo que tengo acá, cuyo radio es del 60% del radio interno del horno y su altura 5.2 veces el espesor de la capa de arcilla refractaria. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestra transformación correspondiente y vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, para hacer el problema, necesito hacer un esquema fundamentalmente, ¿no? Estoy colocando el diámetro externo, el espesor 1, el espesor 2 y después el diámetro interno correspondiente. ¿Ya? Entonces no se notan las líneas acá, porque lo he hecho en azul. Si no cambio de color, para que se note. No.
Entonces necesito conocer cuánto es este espesor y cuánto es este otro, ¿sí? Uno nos dice que es 4 pulgadas, el espesor 2, ¿sí? El espesor 2 es 4 pulgadas y tenemos que transformar esto a centímetros, ¿ya? Aquí estoy utilizando un factor de conversión. Lo vamos a colocar, pintar de rojo todo esto, para que se indique que es. ¿Qué es eso? Ya. Entonces, todo lo que está pintado con los ojos es un factor de conversión. Sabemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces, 4 pulgadas han de equivaler a 10.16 centímetros. ¿Ya? El otro espesor nos dice que es un sexto de pie. Un sexto pies, ¿no? Entonces, yo tengo un sexto de pie. Entonces, coloco acá su factor de conversión. Entonces, acá yo tengo, conozco que un pie es a 30,48 centímetros, ¿sí? Pero también podría haber hecho acá, un pie equivale a 12 pulgadas. Otro factor, una pulgada equivale a 2.54 centímetros y voy a obtener el mismo resultado, ¿ya? El cálculo de este diámetro interno, de este diámetro que existe de acá a acá, ¿sí? Lo calculo de la siguiente manera. Conozco el diámetro externo, que es todo esto, de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, eso es igual a 2 veces este espesor 1, yo tengo espesor 1, aquí tengo 1 y aquí tengo 8. Son 2 veces el espesor 1, 2 veces el espesor 2, tengo el espesor 2 aquí 1 y aquí otro. Tengo 2 espesores 2, ¿sí? Y eso los convierto acá. Reemplazo valores. Diámetro externo, 80 centímetros. Diámetro interno, desconozco. 2 veces el espesor 1, que es 5.08, y 2 veces el espesor 2, que es 10.16. Haciendo operaciones, el diámetro interno es igual a 49.52. Ya tengo el diámetro interno. Con ese diámetro interno yo puedo calcular el volumen interno del horno esférico. Nos dice que el horno es esférico. ¿Dónde está? Y tengo acá un horno de forma esférica, ¿ya? Entonces, voy a colocar algunos datos que considero importantes. Los datos voy a colocarlos. Los datos estoy colocando en verde. Tengo el espesor de 4 pulgadas de ladrillos de fractal. Y el otro ladrillo de arcillas de fractalia ¿Listos? ¡Fuera! Eso. ¿Listos? ¡Fuera! Entonces, yo estoy viendo la forma del horno, que es esférica, y me he marcado los espesores que tengo, ¿ya? En acá tengo otro dato que me dan que el cilindro. Todos estos datos los tengo que saltar o
Ok, otro dato adicional para que vamos a... 10 vueltas. No, pues, 10 vueltas. Ya. Su altura es 10. ya. ¿Listos? Entonces, yo puedo hacerlo así, de esta forma, colocar mis datos para poder calcular posteriormente. Hemos hecho los cálculos en verde para obtener estos valores, ¿sí? Que tengo acá. Espesor 1 y espesor 2. Con esto he hecho el cálculo del diámetro interno. Conozco cuánto es la distancia del diámetro existente en este segmento blanco que tengo acá, ¿sí? Cálculo el volumen. Ahora, estos jóvenes yo lo puedo hacer de esta forma. Pi sectos por el diámetro interno al cubo, ¿sí? O puedo hacerlo 4/3 pi por radio al cubo, ¿no? Lo mismo, solamente que tengo que transformar ese diámetro interno en radio interno, ¿no? Entonces, haciendo operaciones acá, yo tengo este valor, pero nos piden en hectolitros. En acá voy a obtener centímetros cúbicos. En acá tengo un factor de conversión que estamos colocando con los ojos los factores de conversión. Acá tengo otro factor de conversión. En acá sabemos que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o a 1000 mililitros, ¿no? Y en acá un hectolitro equivale a 100 litros, ¿no? Haciendo operaciones obtengo que el volumen interno, todo lo que está en blanco, si no hubiese este cilindro, es igual a 0,636 hectolitros. Ahora con esto voy a calcular el cilindro. Me dicen que el cilindro es igual, el radio del cilindro es igual al 60% del radio interno del oro, ¿ya? Entonces yo tengo acá el 60%, 0,6, o sea, 60 sobre 100, y en acá tengo el equivalente al radio. Si el diámetro es 49.52, su radio debe ser la mitad, ¿sí? Entonces tengo 14.86 centímetros el radio del cilindro. Su altura nos dice que es 5.2 veces superior al espesor de la capa de arcillas refractaria, ¿sí? Entonces, esta es la arcilla refractaria y tengo un valor de 5.08. Entonces yo pongo acá 5.08 por 5.2 me da 26.42. Ahora voy a calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por el radio cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces pi, yo tengo el radio al cuadrado, radio 14.86 centímetros al cuadrado por su altura 26.42. Acá voy a tener centímetros cuadrados con centímetros cúbicos. Hago su transformación a hectolitros. Un litro estamos indicando que equivale a 100 centímetros cúbicos. Y un hectolitro equivale a 100 litros, ¿no? Un hectolitro equivale a 100 litros. Entonces ya tengo 0.186 hectolitros. Ahora voy a calcular el volumen del aire. ¿Qué cosa tengo en acá? Para calcular el volumen del aire tengo que hacer el volumen, lo que está en blanco, el volumen interno, menos el volumen del cilindro que está en rojo.
O sea, esta diferencia que va a quedar, este segmento blanco solamente descontando esto, es igual al volumen interno menos el volumen del cilindro. O sea, ¿cuánto es el volumen interno? 0,636. 0,600 menos, ¿cuál es el volumen del cilindro? 0,183. Igual a 0,456 hectolitros de aire. La segunda pregunta nos piden calcular las onzas de aire que se encuentran dentro de lo. Entonces, yo necesito este dato. Este dato que es la densidad del aire. La densidad del aire, entonces lo voy a remarcar, pongamos, con esto, ¿ya? Con 1.29. Entonces yo utilizo, ya tengo 0.145 hectolitros. ¿Ya? Hemos dicho que un hectolitro equivale a 100 litros. La densidad del aire, para que se acuerde, se coloca y acá tengo otra vuelta, otro factor de conversión. Una onza 28.75 gramos. Haciendo, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Han entendido, jóvenes? Creo que necesito cambiar de color para que se den de cuenta cuando estudien. Ponte otro color. Creo que ese café va a desaltar. O sea, que se haya diferencia. ¿Verdad? No, creo que hay una diferencia. No me gusta. No me gusta. ¿Cómo? No quiero hacer el prueba COVID. Otro color podemos saber. Yo pienso que no quiero que desalte. Porque podemos. A ver, empezar por acá. Lo que desalte acá. A ver, vamos cambiando el color. Este es igual. Así desalta, ¿no? Entonces voy a volver esto azul. Ya. Ya tenemos esto, ¿no?
Bien, jóvenes, en acá que estamos viendo un aspecto que no se me confundan, ¿ya? En acá, los gases siempre tienen una unidad de gramos por litro, ¿sí? Y los sólidos, gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro, ¿sí? Bien, jóvenes, tenemos 5 minutos. A ver, háganme preguntas. ¿Han entendido cómo he planteado el problema? ¿Han entendido cómo es resuelto el problema? ¿Han entendido cómo es necesario conocer los factores de conversión de memoria? Porque no nos van a dar los factores de conversión en los exámenes. Ya quiero comentarios, jóvenes. A ver, señoritas, jóvenes, quiero su participación. Ingeniero, Hola, ¿podría ¿me volver a escuchan? mostrar el enunciado, por favor? ¿Cómo? Al enunciado. Ya, dime. Hola. Gracias, solo quería tomarle una captura. Ya todo esto les voy a pasar al WhatsApp inmediatamente, ¿ya? Yo quiero comentarles, ¿han entendido la forma en la que es resuelto, la forma en que he explicado la solución de este problema? A ver, quiero la participación de varios chicos para saber si me han entendido o tengo que cambiar de estrategia para que me entiendan mejor. Jóvenes, Entendido, Inge. Solo que tenemos que practicar, nomás nos toca. ¿quién habla, señorita? Por favor, un poquito. Hola, Hola, Inge, ¿me escucha? sí te escucho, pero con interferencias. Debe estar encendida tu radio por ahí al lado. Ya, te escucho. Inge, Dime. se ha entendido todo, solo nos queda practicar, Inge. Ya, hijita, esto hay que practicarlo. Lo que les pido es que le tapen toda esta parte de la solución para abajo y empiecen a hacer su problema ustedes, ¿ya? Si se equivocan, bien, ven el resultado, ven el procedimiento y ven dónde se han equivocado. Lo vuelven a tapar y vuelven a hacer. Esto tiene que hacerse continuamente. Si ustedes practicasen solamente, les digo, no mucho tiempo, digamos, 1 hora al día. 1 hora al día le dan aquí, ¿sí? Van a ver que ese tiempo que le dan en toda una semana se transforma en 7 horas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo ya tienen una destreza, ya son hábiles, duchos para plantear ese problema. Es la única forma, jóvenes. Y además de conocer lo que es los conceptos fundamentales y conocer lo que son el volumen de una esfera, el volumen de un cilindro, el volumen de un cubo, el volumen de un cono. A veces dan problemas con conos truncados, ¿sí? Entonces, esos aspectos tenemos que conocerlos con antelación. A ver, otra opinión, jóvenes. Hola. Inge, ¿nos va a mandar prácticas similares a esta? O He sea, hecho prácticas, he resuelto problemas, pero no los he hecho con tan ilustrados como esto. Voy a tener que trabajar este fin de semana y preparárselos si que mínimo unos 5 problemas de diferente tipo. Ahora hemos hecho con longitud. Voy a hacer esos problemas con peso, por ejemplo, el problema de las papas fritas, ¿no? Vamos a hacer el problema esto es de volumen. Vamos a hacer el problema de masas, vamos a hacer peso, volumen, de longitudes, vamos a hacer longitudes. Podemos hacer, por ejemplo, el caso
de las velas cuando se apagan las luces en la ciudad. Podemos hacer también una cuantitativa de lo que son, si yo tengo 1000 mineros, quiero saber que trabajan diferentes años en ciertas proporciones y sabemos que en 5 años adquieren la enfermedad de silicosis, cuántos se van a enfermar, cuántos usando para protección, etcétera. ¿Ya? Vamos a hacer, voy a hacer esos problemas porque están viendo esto, la explicación me demanda un cierto tiempo y tenemos que avanzar también teoría, ¿sí? Entonces voy a pasar eso y esos problemas y si no entienden, voy a hacer con la misma descripción que estoy haciendo, con las mismos, la utilización de estos colores para que se entienda bien cuál es su factor de conversión, cuáles son datos adicionales, para que puedan comprender, ¿sí? Y después, si no entienden, me hacen conocer y les voy a dar un espacio para que podamos resolver esto, ¿no? Hay veces, y yo me daba tiempo, estoy todavía recién organizando mis horarios en el curso regular en mi carrera de metodología. Y una vez que tenga completo, voy a tener un espacio diferente a sus horarios que tienen ustedes. Ustedes tienen de 11 a 12, a 12 de la tarde, ¿sí? Entonces vamos a escoger un horario diferente, digamos, de 12 de la tarde a 4 de la tarde, para hacer solamente programas en un horario diferente a nuestro horario habitual. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué opinan de los resúmenes que se los estoy haciendo? ¿Les interesa que siga haciendo resúmenes o que continúe con el avance con diapositivas? Hola. Sí, esa. ¿Me han entendido? ¿Me están entendiendo en la forma que estoy explicando las clases? Ingeniero. ¿Qué opinión de varias personas, jóvenes? Porque si no entienden, tienen que cambiar de método, ¿no? Tienen que cambiar de estrategia, tienen que poner ya quien sea muñequitos, títeres, no sé cómo, para que me entiendan. No, está bien, ingeniero, solo que es un poco complicadito, pero, o sea, no es nada imposible. Yo creo que depende de la voluntad de cada uno al practicarlo. En acá les he puesto con chubis, ¿no es cierto? Ya. Chubis ojos son la parte de lo que son factores de conversión. En nuestro color son datos adicionales, en aquel es la densidad, ¿sí? Por favor, jóvenes, no me hagan que además siempre ha sido mi grupo el que más aprobados ha tenido. Entonces, tienen que ayudarme a que les ayude. Sí, te escucho. Sí. Yo preferiría que nos dé las fórmulas. Ya, todas estas fórmulas, les voy a pasar las fórmulas de los cuerpos, me dicen esto, eso me dices, ¿sí? Las fórmulas de cada uno y así mejor. Podríamos. Ya, pero eso lo tienen ustedes desde secundaria, tienen todas esas fórmulas. Todo eso, tienen que hacer una Sí, copia, tienen que hacerse fórmulas. De todas maneras, les voy a pasar el lunes, cuando nos toca, el miércoles, un resumen de todas esas tablas, ¿ya? Un resumen de fórmulas de diferentes cuerpos. Voy a colocar áreas, superficies, perímetros, áreas y volúmenes, ¿ya? ¿Alguna otra cosa más? ¿Algún otro comentario? Jóvenes. Ya lo he puesto. Dime. Escucho. Hola. Hola, hola. ¿Algún otro comentario, jóvenes?
Si hay alguna deficiencia, quiero mejorar eso para que tengan mayores posibilidades de aprender más fácilmente. Estoy intentando hacer que resuelvan apenas resolver en forma simple, que haga un análisis simple. Quiero que se valgan siempre de estos. Que se valgan de esto siempre, jóvenes, ¿ya? Pero la parte se hace un esquema y en este esquema ya es más fácil darse cuenta cómo se resuelve un problema. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? ¿Qué cosita más? ¿O lo estoy haciendo muy rápido? ¿O estoy desnudando mucho? ¿Comentarios? No, ingeniero, está bien. ¿Está bien? Ya. Sí, Entonces, ingeniero, está vamos a- bien. Gracias por su atención. Todo esto va a pasar a Classroom y les voy a pasar a su WhatsApp, ¿ya? Muchas Gracias por su gracias, ingeniero. atención. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Chao. Luego. Hasta luego, Inge. Chao. Ya, copa.